Bueno, buenas noches amigos, otra vez aquí en mi oficina, dando un nuevo paso hacia nuestro objetivo de este año, que son las 500 presentaciones y que seguramente con la ayuda de todos los que estamos trabajando, bueno, especialmente quienes lo llevan adelante, Henry, Alfonso, y quienes acompañamos desde el año 2000 hasta la actualidad, vamos a llegar seguramente con la tosudez de siempre. Me es grato compartir con ustedes esta noche y hoy decidí hablar de un tema que, bueno, que de alguna manera es meterse un poquito en camisa de once varas porque tiene todavía sus controversias, ¿no? Si uno piensa en las denominaciones que tuvo en determinadas épocas, desde la época que se lo llamaba Open Class, o que, bueno, fue en definitiva una clase experimental, hasta que finalmente se convirtió en filatelia abierta. Y todavía hay algunas cosas para definir. Yo voy a hablar un poquito desde mi corta experiencia y bueno, desde ciertas reflexiones que hice a partir de la lectura tanto del reglamento FIP como de algunas otras personas que nos antecedieron y que fueron pioneros en el tema de la filatelia abierta. Quería recordar el premio que me dieron el premio especial que me dieron en Perú, y me resultó especialmente grato cuando pude ver el motivo de ese premio especial, que era el tema del material. Y digo esto porque clase abierta, por ahí uno de los temas claves es justamente el tema del material no filatélico, que es lo que caracteriza a esta clase y la diferencia de las otras. Y entonces me parece que el hecho de que el jurado haya interpretado que el material no filatélico que yo había puesto en mi colección merecía un premio, es de alguna manera para mí un verdadero galardón, y sobre todo estoy sumamente agradecido al Círculo Amigos de la Filatelia de Perú, que tan generosamente organizaron esa exposición y nos recibieron a todos los hermanos latinoamericanos. También quería recordar que mi club, el Centro Filatélico y Numismático de Ituzaingó, en la Argentina fue un poco pionero respecto del tema de clase abierta. La primera exposición que incluyó clase abierta en la Argentina se hizo en el año 2000 en el marco de los 25 años del club, donde se organizó una una exposición, que fíjense ustedes, en esa época el correo estaba muy activo y nos otorgó 4 matasellos para distintos eventos que se hicieron durante esa exposición. Y quiero destacar que ya en el año 2000, además de 14 colecciones temáticas, 9 colecciones juveniles y otras 32 participaciones en literatura filatélica, hubo 7 colecciones Open Class, lo cual en realidad era una gran novedad para nuestro país. 3 años más tarde, junto con el Centro Filatélico de Lomas de Zamora, CEFINI organizó una exposición filatélica regional en la ciudad, en la sede de la FAEF, que también tuvo matasello, como acá vemos, y que incluyó clase abierta entre sus categorías, ¿no? Estamos hablando de una época donde todavía la clase abierta era una clase experimental. Bueno, acá un artículo que escribió en el catálogo de la exposición quien era nuestro presidente, Cayetano Simonelli, y donde justamente ahí rescata el hecho de que CEFINI, con su 25 aniversario, fue el que hizo la primera exposición que incluyó clase abierta en el país. Y fíjense ustedes que ya en esa exposición hubo 11 colecciones de clase abierta. Entre esas una que fue muy comentada en su momento, de alguien que realmente a mí yo lo tomo como un referente dentro de lo que es el coleccionismo de fiscales, que era Eugenio Berizo, un pionero también en el tema tanto de fiscales como, bueno, en este caso de clase abierta, que hizo una colección bastante simpática, que fue muy comentada acerca de los impuestos internos en la República Argentina.
Bueno, fueron pasando los años y uno de nuestros socios, que ya venía presentando colecciones en clase abierta, tuvo una gran repercusión en Beijing 2008, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos. Junto con los Juegos Olímpicos de Beijing, se hizo una exposición filatélica y él presentó una colección de clase abierta sobre el fútbol. Y mereció una medalla de Vermeil, que, bueno, además de que un gran evento para nuestro club, por haber tenido este premio en Beijing, tuvo también gran repercusión, tanto local como provincial, porque, bueno, el intendente del partido de Ituzaingó lo decretó lo distinguió a través de este decreto, y también, bueno, acá vemos 2 hojas de su colección. A mí me llamó mucho la atención este objeto, que, bueno, que es una firma que él consiguió del loco, ¿cómo se llama? Ratín, que había sido expulsado en un partido de fútbol contra los ingleses, y él años después se ve que consiguió, ¿cómo se llama? Que Ratín le firmara un autógrafo dedicado a él. Y la verdad que me parece un objeto muy interesante para poner en una colección. Bueno, les decía, además en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, también le pidieron que pusiera su colección, le dieron un reconocimiento, bueno, y acá vemos la medalla que sacó Javier en esa exposición de Beijing. Para nuestro club es todo un orgullo haber contado con esa colección, con ese expositor tan creativo, que bueno, y que llegó de alguna manera tan lejos y que tuvo en su momento una honda repercusión. Y yo con esto lo que quiero decir que la clase abierta, si hay algo que tiene, es justamente esto, ¿no? La repercusión social, porque por sus características suele atraer mucho al público y a la población en general. Entonces, digamos, esa colección no fue una mera colección de filatelia, sino que fue una colección que de alguna manera atrajo la atención del público y hasta de las autoridades. Bien, empecemos un poco la parte formal de esta charla. Yo primero lo que voy a hacer es analizar las reglas en filatelia abierta. Me voy a detener bastante en el tema del material no filatélico, porque considero que es una de las características centrales de este tipo de colección de filatelia. Después, por supuesto, voy a hablar del material filatélico y finalmente algo del plan y los textos. Posteriormente me voy a hacer una pregunta que me parece que es clave para este tema, que es ¿por qué alguien arma una colección de filatelia abierta? ¿Cuál es la motivación de un coleccionista para hacer este tipo de colección? Y finalmente voy a tratar de contestar la pregunta de acuerdo a mi percepción, y por supuesto que todo lo que uno diga puede ser discutible y debe haber distintas perspectivas al respecto. Bien, la fuente, por supuesto, es el Reglamento Especial para la Evaluación de Colecciones de Filatelia Abierta en exposiciones FIP. Y acá quiero decir algo. Cada vez que alguien va a hacer una colección particular de algo, yo digo porque, digamos, en mi vida de expositor a veces he hecho aerofilatelia, he hecho fiscales, ahora estoy haciendo también clase abierta, y cada vez que empiezo un nuevo tipo de colección, lo primero que hago es bajarme el reglamento de la FIP. Y creo que este es el punto de partida para cualquier colección que uno quiera armar. Y, digamos, en relación a eso, yo acá puse un par de principios que me parecen importantes tener en cuenta. Cuando uno ve el reglamento, esto es como ese dicho de que uno puede ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Mucha gente se queja de las restricciones que el reglamento nos plantea. Y yo creo que más que las restricciones lo que tenemos que ver son las posibilidades que el reglamento nos brinda. O sea, usar el reglamento en beneficio nuestro para que nuestra colección mejore. Esto voy a hacer una especie de metáfora
es como si los futbolistas se quejaran porque los reglamentos de fútbol no le permiten ser creativos. Y yo le preguntaría a muchos futbolistas famosos si ellos creen que el fútbol no les permite ser creativos, porque hay un montón de reglas y algunas son muy rígidas, y sin embargo, dentro de ese marco hay un gran espacio para la creatividad. El reglamento es algo necesario para que haya cierto orden, para que haya, digamos, una forma de presentar las cosas, pero si uno lo sabe ver con inteligencia, creo que también nos brinda muchas posibilidades. Y entonces digo, puse estos dos principios que están acá abajo, que digo, nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, primera cuestión, ni a dejar de hacer lo que no prohíbe. Es decir, uno tiene que tener la libertad de espíritu para ser creativo y para poner todo aquello que no le dijeron que no se podía hacer. Después, claro, si uno lo lleva muy al extremo, después podrá haber discusiones, pero en definitiva, uno puede, digamos, ser original y generar cierta cuestión, digamos, que sea distinto a lo que se hizo hasta el momento. Y otro tema que me parece importantísimo, porque yo lo he visto mucho, cuando hay gente que habla de ciertas colecciones, es que no hay que transferir a una clase las condiciones que son propias de otro. Qué sé yo, si alguien está muy acostumbrado a la filatelia tradicional, muchas veces ha pasado que juzga una colección de otra clase de acuerdo a esos baremos. Y ahí cometen un error grave, porque digamos, hay que leer los reglamentos de la FIP para entender cuál es la especificidad de ese tipo de filatelia que uno está haciendo. Y no, digamos, trasladar desde otra clase las condiciones que están puestas en otros reglamentos. Bien, y acá me voy a detener en la regla número 2 de este reglamento, que dice algo que está explícito y algo más que a mí me parece que hay que tenerlo bien claro. Lo que nos está diciendo que la filatelia abierta justamente se caracteriza por el hecho de incluir objetos procedentes de otros campos de colección, no filatélicos. Es decir, lo que todos sabemos, la clase abierta tiene material filatélico y material no filatélico. Perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero para mí, esto que yo puse en amarillo nos está diciendo algo importante. El material no filatélico no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser procedente de otro campo de colección. De esto voy a hablar y me voy a detener bastante porque para mí se define bastante en una colección de clase abierta qué tipo de material no filatélico uno incluye en su colección. Porque yo diría, así como un filatelista se esmera respecto del material filatélico que incluye en la colección, tratando de buscar piezas interesantes, raras, difíciles de conseguir, también tendría que hacer lo mismo con el material no filatélico, dentro de lo posible. No agarrar lo primero que está a mano, sino tratar de buscar aquello que resulte más interesante por su rareza, por su imprevisibilidad, por su originalidad. Bien, avancemos un poquito más. Bueno, acá voy a decir algunas cosas muy básicas. El material estoy hablando del material no filatélico, ¿no? Pero el reglamento dice, el material filatélico debe constituir al menos el 50% de lo expuesto. Lo que nos está diciendo que el no filatélico no puede ser más de la mitad. Y yo diría, además habría que pensar algunas cositas más. Que la distribución sea más o menos balanceada, que haya cierta homogeneidad, porque lo que va a decir después el reglamento es que el material no filatélico tiene que estar acompañando al material filatélico en el relato que nosotros estamos haciendo a través de la colección, y no poner todo lo no filatélico en un lado y todo lo, qué sé yo, que no haya desbalance. Esto por ahí es muy elemental, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que lo hemos hablado acá también en mi oficina otras veces es que, por supuesto, la proporción de cada tipo de material hay que juzgarla no solo por la cantidad de piezas, sino también por la superficie que ocupa. Si yo voy a poner, qué sé yo, una hoja de una revista, estoy ocupando toda una hoja y 3 estampillas no lo compensan, por más de que sean 3 contra 1. Entonces uno tiene que, usando un poquito el sentido común, que la superficie de la colección esté 50-50 por lo menos.
por lo menos, o por lo más, qué sé yo, depende de dónde se vea. Acá pongo 3 ejemplos. Vamos a suponer, empecemos por esta hoja que está acá a la derecha, acá arriba. Todo esto es material filatélico, o sea, en esta hoja no hay material no filatélico. Sin embargo, uno puede balancear esta hoja con otro tipo de hojas, como esta otra, por ejemplo, esta y esta son del mismo capítulo, donde yo diría que el 75% es material no filatélico, porque yo acá puse este folleto, y junto con la imagen de la tapa están ocupando las 3/4 partes de la hoja. Entonces acá hay preeminencia de material no filatélico, acá hay preeminencia de material filatélico. Y acá hay una especie de 50-50, o sea que hoja por hoja uno puede tener distintas situaciones. El hecho es que en el conjunto uno encuentre un cierto balance. Yo, como regla, para mí me he fijado que en cada capítulo que yo planteo en mi colección haya de los 2 tipos de material. Porque si no, es que es un capítulo que, si solo tiene material filatélico o solo tiene material no filatélico, me parece que es algo que queda fuera de lugar. O sea, si mi plan está bien organizado, tendría que haber de los 2 tipos de elementos en cada uno de los capítulos. Bien. Bueno, otro requisito que dice el reglamento es que el material tiene que ser variado, y que eso va a influir, por supuesto, en la evaluación del jurado. Bueno, acá puse una imagen con varias cosas distintas. No voy a enumerar las distintas cosas, en realidad ya lo han hecho, lo hizo Luis Fernando en la presentación anterior, que se tomó el trabajo realmente enorme. Yo no sé si no superaban los 70, 80 o 90 ítems distintos de objetos no filatélicos que uno puede incluir en una colección. Todo depende de la creatividad, y uno puede empezar a encontrar las cosas más originales que se le pueda ocurrir. Pero lo que sí es cierto es que si tenemos que tener variedad, no puede ser muy escaso. Recuerden que la norma nos dice no más del 50, pero no nos da un piso, nos da un techo, pero no un piso. ¿Y cuál sería el piso? 10% quizás sea muy poco, 35 podrían dar. Si nos acercamos mucho al 50, corremos el riesgo de que si hay diferencia de criterio entre lo que dice el jurado y lo que digo yo, que es filatélico, que no es filatélico, que digan, te pasaste. Entonces, no llevarlo tan extremo, por ahí 35 sea algo. Por ejemplo, cuando era clase experimental, yo vi que en aquellas exposiciones que yo les mencioné del 2000 y 2003, hablaban de un 30 y un 70. Bueno, el reglamento no lo dice, y yo creo que tampoco, digamos, uno puede fijar una regla muy estricta, porque depende del tipo de colección, pero, digamos, uno podría pensar distintos porcentajes, pero el hecho es que no puede ser demasiado escaso, tiene que estar presente y tiene que estar acompañando al desarrollo. Bien. Quiero mencionar 2 tipos distintos de material no filatélico que me parece muy importante señalar, porque son de naturaleza muy diferente. Por ejemplo, acá vemos materiales de colección, ¿no? Se coleccionan las tarjetas filatélicas, las tarjetas telefónicas, ¿sí? ¿Qué papel juegan las tarjetas telefónicas, por ejemplo, de colección en una colección de clase abierta? Y la imagen. O sea, evidentemente, en este caso, si por ejemplo esta es una linda colección de tarjetas de museos de Brasil, o esta otra que muestra distintas imágenes relacionadas con la República Argentina, desde el tango, cuestiones de indígenas en Mendoza, la pesca, en fin, distintas cuestiones, pero en realidad lo que estamos acá es acompañando, digamos, nuestra historia con imágenes que reproducen eso que nosotros estamos contando. Esta piecita, por ejemplo, acá, yo la verdad que la otra vez compré un par de sandalias y vino esta piecita y digo, qué lindo para una colección de, ¿cómo se llama?, de mitología griega, si estamos hablando de Mercurio, ¿no? Hasta me dio ganas de empezar a coleccionar este tipo de etiquetas, porque la verdad que esta por lo menos era muy linda, pero bueno. En fin, digamos que acá lo que estamos viendo es la imagen. Lo mismo que acá, acá tenemos posavasos, y bueno, si estamos hablando de una colección de bebidas, no vamos a poner todas porque atacaríamos el principio de variedad.
elegimos 3 o 4 que nos gustan, y sirven para acompañar nuestra colección acerca de, o, por ejemplo, si estamos hablando de escudos heráldicos, el águila, etcétera. La creatividad ahí nos puede dar para muchas cosas. O esto si estamos hablando de clasicismo, elegiremos 1 o 2, no toda la colección. ¿Está bien? Perfecto. Pero hay otro tipo de objeto. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo una historia en aerofilatelia sobre los viajes del Graf Zeppelin. Hay un montón de material no filatélico que nos ilustra la historia del Graf Zeppelin y que tiene una particularidad, que es muy específico porque es de la época. Es material genuino. Por ejemplo, este es un mapa de la época, con, seguramente debe tener adentro los horarios y posiblemente tenga las tarifas, fotos originales de la época del Zeppelin. O esto, no quiero ni pensar, si conseguimos medallas que se hacían conmemorativas de los viajes más importantes del Zeppelin. O este mapa sacado de un diario de cuando el Zeppelin vino a Buenos Aires en el año 34 y mostraba las maneras de llegar hasta Campo de Mayo, donde iba a parar el Graf Zeppelin. O sea, todo este material, además de ser no filatélico, es un material de época, es un material mucho más específico que el otro, que solo nos muestra la imagen. Claro, ¿cuándo elegimos uno o elegimos el otro? Bueno, depende de la colección. No todas las colecciones permiten este tipo de material. Y vamos a ver algunos ejemplos. Este es un ejemplo de un socio nuestro, Claudio Mujica, que presentó una colección tradicional sobre Montenegro, los sellos de Montenegro, y los acompañó con varios objetos, la mayoría de la época, no todos, porque por ejemplo esta condecoración de la Orden de Danilo es muy posterior. Una vez que cayó Montenegro y que dejó de haber, digamos, corona en Montenegro, no obstante, los nobles siguieron con la tradición de entregar la Orden de Danilo y consideró que estas deben ser mucho más modernas. Pero, por ejemplo, estos 3 objetos son de época. Un billete de la época, una imagen de la Ilustración, un diario muy conocido de la época, del año 1912, que habla del estado de guerra que había en Montenegro en ese momento. O, por ejemplo, este cromo de chocolate que venía de Estados Unidos, perdón, un paquete de chocolate, más o menos del año 1910. Es decir, que Claudio, en este caso, pudo incluir objetos que eran de la época. En cambio, claro, cuando se le ocurrió hacer una temática relacionada con la época en el Antiguo Egipto, es muy poco probable o imposible que consigamos objetos de la época. Pero bueno, también habrá que aguzar el ingenio para que los objetos sean originales, variados, originales, impensables. O sea, que uno diga, ¿qué original? ¿Cómo se le ocurrió esto? Por ejemplo, de estos objetos que hay acá, un billete, bueno, está muy lindo, uno lo puede pensar, está bien, un recorte de diario acerca de cuando trasladaron para la represa de Asuán, tuvieron que trasladar estos monumentos egipcios, pero por ejemplo estas 2 entradas, una entrada al Museo de Karnak, hay que conseguirla, qué sé yo, por lo menos en la Argentina, si uno vive en Egipto debe ser mucho más fácil, o el pase para la pirámide de Gizeh, me parece que Claudio se ingenió para encontrar esto. Y después también Claudio, que es un personaje muy particular, bueno, esta también me pareció muy lindo, un sobrecito de toallitas húmedas de la aerolínea Egypt Air, donde aparece el dios Horus. Perfecto, muy lindo material. Y después un poco jocoso, porque él es así, de un hotel alojamiento, consiguió esto donde venía el jaboncito, y una servilleta del hotel. Me pareció muy original, el Hotel Faraón. Bueno, y me gustó la frase que él dijo. Cuando él me pasó este material me dice, la clase abierta demuestra que el sello postal no es algo arbitrario y aislado, sino que es un producto cultural de la sociedad, por lo que sus imágenes se repiten en otros objetos. Es decir, las imágenes que están en los elementos filatélicos aparecen también en los objetos de nuestra vida cotidiana.
y entonces lo que uno hace es reflejar que hay una relación entre la filatelia y la sociedad. Bueno, acá estos son dos hojas de la colección de Javier, donde yo lo que rescaté es que él, entre otros objetos, consigue algunos que son de época. Por ejemplo, acá que está hablando de los comienzos del fútbol, pone esto que es una tapa de una revista de fútbol del año 1912. Hay que conseguirla, es un lindo material. O esta otra tarjeta, que es de 1926, cuando está hablando de toda esta época, digamos, más o menos del fútbol. ¿Está? Bien. Este es un ejemplo que yo quise dar porque me pareció interesante. Si uno, por ejemplo, hace una colección sobre el SIDA y la prevención de las enfermedades venéreas, seguramente va a querer poner un profiláctico. Esto es casi inevitable. Pero digo, ¿qué hago? ¿Voy a la farmacia y compro un profiláctico? Como objeto de colección me parece poco interesante. Es decir, estoy agarrando algo que está ahí, qué sé yo, y no es tan significativo. Le puedo dar una vuelta de tuerca, tratar de buscar algo que sea más interesante todavía. Entonces digo, ¿por qué no empezar a tratar de conseguir los profilácticos que los gobiernos entregaban cuando hacían sus campañas contra el SIDA o de prevención de las enfermedades venéreas? Hubo toda una época y hoy en día todavía hay, donde se ponen dispenser, donde se entregan gratuitamente a la población, sobre todo en lugares donde hay jóvenes, para que tengan, digamos, los profilácticos a mano y sean cuidadosos. Y son muy interesantes porque además de ser el profiláctico en sí, trae mensaje que tiene que ver con la prevención. Entonces me permite este material no solo hablar del uso del profiláctico, sino además de la prevención y de las campañas oficiales que hay para cuidar la salud de la población. En fin, me parece más original, además de que uno puede hacer una especie de colección buscando 3 o 4 distintos, podría buscar de distintos países, etc. Bien. Otra cosa que importante. Acá también yo señalo en esta regla de la FIP, que dice que los objetos no filatélicos deben ser relevantes para el tema elegido y servir para ilustrarlo y ser lo más relevantes posibles. Entonces, yo acá puse dos ejemplos en la época 1905-1910, más o menos en esa época. Parece mentira, había impuestos internos a las especialidades medicinales. Y entonces las distintas empresas tenía un acuerdo con el gobierno, había un formato base, fíjense, todas las estampillas tenían la imagen de Guillermo Rawson, que era un higienista, que fue uno de los que creó la Cruz Roja Argentina, pero después las empresas, ellas mismas pagaban los sellos, con eso el Estado se liberaba de un gasto, y ponían sus propias firmas, digamos, en los sellos. Ahora fíjense, si yo estoy haciendo una exposición de ese tipo, me parece que, por ejemplo, esta es de Bayer. Evidentemente, si yo comparo estos dos objetos, los dos son de Bayer, pero este me parece que genera un ruido muy fuerte entre lo que puede ser este impuesto que se cobraba en 1905 y esta propaganda que es de hoy en día. Entonces me parece que no es un objeto adecuado para acompañar la historia que estoy contando. Claro, es mucho más difícil, pero ahí está el desafío del coleccionista, buscar algo de época. Entonces puedo encontrar una propaganda de Bayer de aquella época, donde entonces la cosa coordina mejor. Y lo mismo pasará con Hierroquina Bisleri o la que sea. ¿Está bien? O sea, tratar de buscar objetos que reflejen lo más posible aquello que nosotros estamos contando. Y cuantas más variables se vean reflejadas en ese objeto, me parece que el objeto se vuelve más interesante. Además de que ganamos el hecho de que el objeto es más raro, entonces ganamos en rareza de material. Bien. Quiero mencionar, estos dos objetos son de mi colección de clase abierta de caja de ahorro, son muy similares en cuanto a la función que cumplen en la colección. Por supuesto, uno es mucho más raro que el otro, mucho más improbable. Es más,
si uno no lo hubiera encontrado de casualidad, no lo hubiera buscado porque ni se le hubiera ocurrido que podía existir. Por ejemplo, esto que veo yo acá es una diapositiva de vidrio que yo la usé para un capítulo en el cual estoy hablando del trabajo obrero. En el año 46 se hace un Congreso Nacional del Ahorro en Córdoba, donde uno de los tópicos que se trabajó fue el ahorro obrero. ¿Está bien? Yo estaba hablando de eso. Y oh casualidad, encuentro en internet, en un sitio de venta, este objeto que yo al principio no estaba muy claro lo que era. Me pareció lindo y lo compré. Pero cuando lo tuve en mis manos y leí lo que decía acá y averigüé quién era Emelco, Sociedad Anónima, ahí me di cuenta que este objeto era valiosísimo. Porque este objeto no es otra cosa. Emelco, Sociedad Anónima, era una empresa que hacía las películas documentales de los eventos oficiales. Entonces, esta era la portada que había usado para esa película. Entonces estaba encontrando un objeto muy específico, de época, pero además del acontecimiento del cual yo estaba hablando. Realmente impensable, invalorable. Ahí converge muchísimo, converge el ahorro, converge el obrero, converge el Congreso y bueno, la época. Este otro es mucho más simple, mucho más sencillo, yo diría, este es un objeto muy común, si uno busca figuritas de los años 60, estos son figuritas del año 60, figuritas escolares. En realidad estas figuritas las hacían las revistas infantiles que hacían material escolar. Yo estaba hablando del ahorro en la escuela en los años 60. Fíjense, ahorro, escuela, años 60. 3 elementos representados en este objeto tan simple, que fue muy fácil conseguirlo. Me costó más el envío por correo que el objeto en sí. Pero cuando lo vi me pareció invalorable para mi colección, porque pegaba exactamente en aquello que yo estaba hablando. Y no solamente esas 3 variables, sino que hasta diría el impacto que tenía, porque las editoriales se ocuparon del tema, porque sabían que era importante para la escuela el tema del ahorro postal. Entonces es muy representativo ese objeto, más allá de que vale muy poca plata. Estas 2 hojas, quienes fueron a la exposición de Tierra del Fuego las conocen, porque son de una colección, de un marco que yo hice para Tierra del Fuego, acerca de, yo la llamé impuesto a los vicios, donde juntaban 3 tipos o 3 elementos que eran, como se llama, alcanzados por los impuestos, que eran el tabaco, el alcohol y las naipes, o sea, el juego. Tradicionalmente, los vicios eran entendidos como esos 3 elementos. Una persona viciosa, una persona que jugaba, una persona que bebía, una persona que fumaba. Y lo digo un poco en términos jocosos, fíjense, la colección está armada en términos jocosos de alguna manera. Y yo en estas 2 hojas puse 2 objetos no filatélicos, que los puse especialmente porque le daban entidad al tema, o sea, me permitía mostrar que esos 3 vicios que yo mencionaba estaban realmente en la mente relacionados, en la mente social, digamos. Por ejemplo, esta señora que vendría a ser la imagen de una viciosa, y lo digo en tono jocoso, por favor, no crean que estoy juzgando a alguien que fuma y que toma, sino que me parece, digamos, esa imagen de la mujer, digamos, que se dedica a la bebida y al tabaco. Yo acá estoy en un capítulo del tabaco, perdón, de la bebida. Este objeto representa la bebida porque la mujer tiene una botella de vino en su bolsillo, pero además lo relaciona con el tabaco. Entonces me está diciendo, ¿ves? Los viciosos se juntan todo. Y este otro, bueno, de la misma manera, yo cuando compré esto no había visto el reverso de las cartas, pero cuando lo vi dije, bárbaro, porque nos está diciendo, y sí, claro, con el juego viene la bebida. Entonces juntábamos los elementos que yo estaba representando en esa colección. Me parecieron que en eso representaban como nodos que aglutinaban los distintos temas que yo estaba trabajando en mi colección. Bueno, otra de las cosas que dice el reglamento, esto ya lo hemos hablado, interesante verlo, el tema de que no
hay que, digamos, esto que dijimos antes, de la variedad, y que no nos tenemos que limitar a las tarjetas postales, me voy a detener en eso un poquito, en las tarjetas postales y en otras piezas impresas. O sea, nos está diciendo, incluyan también material tridimensional. Claro, dentro de las limitaciones que tiene la vitrina. Y las limitaciones que tiene la vitrina son muy fuertes porque prácticamente es un espacio bidimensional, a lo sumo 5 milímetros de ancho. Pero hay muchos elementos que podemos incluir que tienen ese grosor. Algunos sumamente interesantes, como estos pines. Claro, si uno pone los pines, capaz que le tiene que sacar los ganchitos de atrás. O estas medallas, que también quizás uno le tenga que sacar la argolla superior porque me supera los 5 marcos. Una moneda de oro estaría genial. Esto es muy lindo, este material, por ejemplo, esto es una patente de un carro de la Municipalidad de La Plata, que el carro tenía que pagar 2 pesos por año para poder circular por las calles. Bien, del año 1914, miren qué lindo. Bueno, un llavero, etc. En fin, siempre y cuando tengan el grosor que nosotros, ese grosor no máximo de 5 milímetros, podemos utilizar material tridimensional. Y acá puse esto, que es un ejemplo que a veces podría suceder, que hay objetos que no caben en la vitrina, pero uno puede poner parte, lo que sería un vestigio de ese objeto. Claro, acá justo es un elemento filatélico, porque yo estoy mostrando un sello puesto en, digamos, de un impuesto a los encendedores. Claro, en este caso, este encendedor, imposible ponerlo en la vitrina. Pero le puedo sacar el ganchito porque es un encendedor llavero, puedo la parte de llavero ponerla en la colección y la parte que no cabe lo muestro en una imagen para que el público entienda qué era esto, cómo jugaba esto en el objeto que yo estoy representando. Entonces, es la única situación en la cual yo me permito poner una reproducción, o sea, una imagen, una foto y no el elemento concreto, cuando pongo parte de ese objeto y quiero mostrar quién es. El reglamento dice que hay que tratar de evitar poner reproducciones o poner la menor cantidad posible. La idea sería, si uno, por ejemplo, quiere poner un objeto muy grande y no cabe, bueno, hace una reducción y pone la foto. Yo personalmente preferiría buscar otro objeto. Así como los filatelistas buscan objetos para el tamaño, para la hoja que tienen, pienso yo que es mucho más rico tratar de buscar un objeto que entre dentro de mi colección y no buscar un objeto que sea enorme, le saco una foto y lo pongo. Es como si yo, no sé, tuviera un entero postal muy grande, le saco una foto y lo pongo a la colección. Me va a decir, no, muchacho, eso ahí no va. Pero es una regla que me fijé yo. La FIP permite poner alguna reproducción, una, dos, como mucho. Bien, sigamos. Este es un ejemplo que también quiero dar, porque esto evidentemente es material filatélico. Estamos hablando de franqueos mecánicos, puramente filatélicos. Sin embargo, en mi colección, la función que cumplen, escuchen bien, la función que cumple es de material no filatélico. Y ahora voy a explicar por qué. Y ojo, no confundamos, no quiero decir que no sea filatélico. Sigue siendo filatélico, porque me tengan que contar cuánto material filatélico tengo, esto es filatélico. Pero la función que está cumpliendo es no filatélica. Y explico por qué. Estos dos objetos, estas dos cartas que yo pongo acá, yo estaba haciendo un capítulo sobre la época de la inflación. Tenía todo el material filatélico, las libretas de ahorro que mostraban, bueno, los movimientos, las cosas, yo analizaba lo que pasaba, la pérdida de dinero en la época de inflación. Y digo, ¿cómo represento la inflación? En un primer momento quería buscar noticias de diario, poner algo, pero la verdad que no encontré nada adecuado ni nada que fuera estéticamente, que me convenciera. Hasta que dije, pero puedo poner dos cartas que muestren cuánto costaba el importe simple. Y fíjense qué contundente que es para lo que yo quiero explicar, porque una cosa es decirlo y otra cosa es mostrarlo. Y acá es lo que yo estoy mostrando, que en un año y medio, desde diciembre del 88 hasta junio del 90,
pasó un año y medio prácticamente, la carta simple se fue de 2,30 a 1.800 australes. La persona que ve esto dice, ¡wow! Ya no es lo mismo que yo te diga, no, había mucha inflación. No, te estoy mostrando que de 2,30 en un año y medio nos fuimos a 1.800. Entonces, ¿por qué digo que cumple la función de material no filatélico? Porque yo lo que estoy mostrando con esto es el contexto. Porque mi historia no es sobre la historia postal, mi historia es sobre el ahorro en la época de inflación. Entonces, estas dos cartas lo que hacen es mostrar el contexto, y por eso digo, en este caso usé material filatélico como si fuera no filatélico. Bueno, sigo adelante. Disculpe, yo a veces soy, no sé, bueno, pero es lo que me parece. Hablemos ahora del material filatélico. ¿Qué dicen las reglas de la clase abierta? Dice, las colecciones de filatelia abierta pueden incluir todos los tipos de material filatélico, incluidos en todas las demás clases de competición. Bien, entonces, fíjense que es más amplio que en temática. En temática hay que incluir un montón de material diverso. Es más, no solo uno puede, tiene que incluir un montón de material diverso. ¿Está bien? Entonces va a incluir piezas tanto de tradicional como de enteros postales, como de historia postal, etcétera, etcétera. Todo lo que sea postal, cuantos más diversidad de elementos postales incluya, mejor. Bien, nosotros a todo esto en clase abierta podemos incluir también material fiscal, porque es una clase de competición y es material filatélico. Entonces, perfectamente, en mi caso, que yo hago una colección sobre caja de ahorro, básicamente el material es fiscal, pero también incluyo postal, porque hay mucho material postal, o bien estampillas conmemorativas de la caja de ahorro, o bandeletas que hablan del ahorro, y hay otros elementos que uno puede incluir. Entonces hay convergencia de distintos tipos de material filatélico. Pero lo que quiero decir es que es mucho más amplio el lugar todavía que el que tiene la temática. Y una cosa que quiero decir, el reglamento no pide que el material filatélico tenga que ser variado. Lo pide para el no filatélico. Porque de hecho uno puede estar, por ejemplo, armando una colección de historia postal, donde va a poner solamente piezas postales, o sea, correspondencia, y el material no filatélico es el que va a acompañar y va a tener que ser variado. Pero el material filatélico no, porque a lo mejor uno pone solamente cartas de distintas categorías, por supuesto, etcétera, pero no va a poner enteros postales, porque está haciendo historia postal sobre determinadas cosas, qué sé yo, lo que sea, ¿está bien? O sea, depende qué tipo de colección uno esté haciendo, si el material va a ser variado o no. No necesariamente tiene que ser variado el material filatélico. Bien, las tarjetas postales hoy en día, fíjense, y no lo comenté antes, ¿no? ¿Por qué decía que uno no solo ponía tarjetas postales como material no filatélico? Cuando se hizo el reglamento, cuando se hizo el reglamento en el 2012, todavía no existía la clase de tarjetas postales. Entonces, todavía no pertenecía a una clase de competición. Pero además, era muy común que alguna gente abriera su colección llenándolo de tarjetas postales. Cosa que por ahí resultaba simple, porque uno empieza, si uno quiere buscar ilustraciones en tarjetas postales de cualquier tema, es bastante fácil conseguir. Pero una colección de clase abierta no puede estar hecha solos con tarjetas postales como un material no filatélico. Bien, vuelvo ahora a esto. Si habla de todas las clases de competición, tarjetas postales, ¿dónde lo ponemos? Bueno, pero no es material filatélico. Estoy hablando de las tarjetas postales particulares, ¿no? No de las que son impresas por el correo, o sea, las que son enteros postales, por ejemplo. Entonces, estas tarjetas no son material filatélico,
Entonces, no entra dentro del material filatélico, más allá de que haya una clase de competición que sea tarjetas postales. Voy a mostrar, para irme un poco al borde del tema, algunas piezas que no son la clásica estampilla o el entero postal o la carta con la estampilla pegada, pero que son material filatélico. Por ejemplo, esto que es un sobre de libre porte. Caja Nacional de Ahorro Postal tuvo libre porte por muchísimo tiempo y tiene muchos sobres de libre porte, que ya de por sí de alguna manera es material filatélico. Yo, para evitar inconvenientes, y además porque me parece mucho más interesante, trato de que estén circulados, porque cuando están circulados tienen algunas marcas que lo hacen más interesante, y además tiene un sentido mucho más allá del simple formulario, porque en realidad un sobre de la Caja Nacional de Ahorro Postal es un formulario. Acá dice, se hicieron 300.000 en el año 42, que eso es un formulario, pero una vez que circuló, indudablemente es un elemento filatélico. Y en este caso para mí era sumamente interesante porque además estaba dirigido a la directora de una escuela que, como toda directora de escuela pública, era a su vez agente escolar de la Caja. Y tenía un número de agencia escolar. Entonces, tiene mucho que ver con mi colección y tiene mucho que ver, y además es material filatélico. Un cheque postal yo considero que no es material filatélico, es un servicio de la Caja, pero venía con este sobre. Y este sobre tiene un permiso para respuesta postal pagada. No me convence del todo, me gustaría mucho más que esté circulado, pero desgraciadamente no conseguí circulados. Bueno, creo que es muy al borde, pero creo que es un material filatélico. Más interesante este otro, por ejemplo. Estos son unos sobrecitos que se usaron muchos años, allá por la década del 70 y el 80, que se llevaban los carteros para vender estampillas a domicilio. Y era un servicio del correo. Incluso era un servicio pago, porque ustedes fíjense que dice que, acá dice, el correo piensa en usted, y después dice, tiene sellos para 4 franqueos de cartas internas de primer escalón. Y abajo dice que el precio de venta es el de los sellos, más el 10% en concepto de venta de sellos a domicilio. Es decir, que es un servicio tarifado del correo, y por lo tanto es un objeto filatélico. Claro, yo tuve la suerte que del otro lado traía mensajes relacionados con la Caja Nacional de Ahorro Postal. Entonces me sirve para ponerlo en mi colección y es un material filatélico. Este en algún momento me sirvió, porque yo estoy hablando de la evolución de la Caja, que la Caja termina siendo una empresa privada, y bueno, lo único que pude encontrar para poner como material filatélico de eso es este sobre que tiene, como se llama, un servicio postal privado. Que nosotros sabemos que entra dentro de la clase de historia postal. Es decir, que es un objeto filatélico. Yo creo que todos estos que yo mostré, uno no tiene que abusar, porque son muy, muy al límite, ¿no? Hay cosas... Pero bueno, si uno va poniendo uno en algún lado donde creo que le cubre cierto capítulo que uno necesita contar en su historia. Lo quería comentar porque uno lo mira y parece que era filatélico. Y además que parece que es filatélico no es muy interesante, porque un día de emisión sabemos que no es una cosa muy interesante. Sin embargo, para mí, lo que vale acá es lo no filatélico. Y ojalá que los jueces lo juzguen como no filatélico, porque para mí lo valioso de esto es la invitación. No la estampilla que después el coleccionista se le ocurrió poner encima, que es una lástima, ojalá lo hubiera dejado sin la estampilla y sin el matasello. Es muy raro conseguir una invitación a una presentación de una estampilla conmemorativa. Entonces me pareció un material muy interesante, pero para mí, digamos, lo importante de esto es la parte no filatélica, y yo en ese caso lo consideraría así. Bien, para cerrar, evidentemente uno busca que haya rareza de material. Esto, digamos, por más clase abierta que sea, no nos libramos de que el material tenga que tener cierto grado de rareza. Entonces uno busca piezas diversas y piezas que tengan algún interés. Por ejemplo, bueno, este cuadrito que yo otra vez se lo he mostrado, que tiene complementos, es raro con complementos. Este error
que también es muy lindo error, porque no es un pliegue, sino que esto evidentemente, alguna tira de papel se cayó ahí arriba, de la misma resma debe haber quedado un recorte, se cayó y tapó la impresión y dejó esta franja en blanco. Valores muy altos de la caja de ahorro que son rarísimos, rarísimos. Por ejemplo, yo dije que había incluido sellos conmemorativos de la caja. Son sellos muy comunes, muy comunes. No puedo poner muchos sellos me parece material muy común. Mucho más lindo encontrarlos, por ejemplo, circulados, que ya no son tan raros, no son tan comunes, y menos cuando son, qué sé yo, en tarifa, en este caso un isolato, que va a Santiago de Chile por avión, etcétera, etcétera, y uno puede analizar la tarifa, y que en este caso tiene el adicional de que tiene estas dos viñetas, que justo yo estaba hablando del ahorro de los obreros, entonces me venía perfecto porque toma los dos temas. O ensayos de color, que bueno, que tienen cierto interés, un poquito o bastante muy por encima de la estampilla, que es una cosa, digamos, muy común, de algún, digamos, elemental. Entonces, tratar de buscar material que tenga un interés por encima de lo común. Bien. Bueno, pasemos a los principios de la composición de una colección. No voy a decir mucho de esto, pero bueno, porque ya se ha hablado mucho de este tipo de temas, ¿no? Pero dice, las colecciones de filatelia abierta muestran los aspectos duales tanto del material filatélico como del filatélico y del no filatélico, y la colección tiene que desarrollar el tema elegido de una manera imaginativa y creativa. Y luego una regla vuelve a hablar de esto, de que el desarrollo del tema tiene que ser imaginativo y creativo. Y esto de alguna manera nos comunica o nos relaciona con lo que es el tipo de plan que uno hace en una colección de tipo temática. Entonces, tendrá que hacer un plan estructurado y equilibrado, con temas y subtemas, y de alguna manera con el uso de metáforas. Pero ojo, no tiene por qué ser temática la colección. Uno puede hacer una colección de tipo tradicional, o sea, de cualquier otra clase, pero evidentemente la tiene que hacer de una manera diferente, la tiene que presentar en forma más creativa, más, digamos, más parecido, digamos, a lo que es un tipo de plan que vaya contando o narrando un relato, digamos, de una forma también un poco poética, podríamos decir, ¿no? Yo acá puse un ejemplo donde presento los boletines de ahorro. Si fuera mi colección, mi primera colección de caja de ahorro, que es más tradicional, digamos, filatelia fiscal, pero digamos un ordenamiento de tipo tradicional, yo pongo boletines de ahorro. Pero acá no, le tengo que buscar un título que sea un poquito más creativo, entonces puse alcancías de papel. ¿Y por qué alcancías de papel? Y bueno, porque uno ahorraba dinero con moneditas. 5 centavos, 10 centavos, hasta había de 1 centavo, 2 centavos y 5 centavos. Entonces, en ese sentido, utilicé metafóricamente que los boletines de ahorro eran como alcancías de papel. Y para reforzar la idea, cuento acá con esta imagen que la caja también tenía alcancías que le daba a los chicos para que pusieran monedas y cuando lo llenaban depositaban ese dinero. Entonces hay un paralelismo entre el boletín de ahorro y la alcancía que entregaba la caja. Bien, como para darle un giro poético a esto y que sea, en fin, más parecido a lo que uno espera de una clase abierta. Bueno, acá yo estaba leyendo un artículo de Néstor Ferré que se llama Nueva forma de hacer filatelia. En algún momento hace todo un trabajo. Estamos hablando de la época en que todavía era una clase experimental, y él justamente dice que la clase abierta no está circunscrita exclusivamente a las colecciones temáticas. Y da un montón de ejemplos, y por ejemplo habla de que en 1999 hubo un segundo premio en la Exposición Mundial de China, que era Servicios de Marcas Postales en China. Estamos hablando de historia postal, marcofilia, pero que evidentemente lo presentaron en forma de clase abierta. Sería lindo ver esa colección. Y otras más. Y fíjense acá, me gustó porque hablaba de la colección de Montenegro, de Mujica, como otro ejemplo, y los menciona como pioneros en nuestro país. Rosasco con Córdoba, España, y Claudio Mujica con Montenegro. Bien. Respecto del texto,
lo que dice el reglamento es que tanto el material filatélico como no el filatélico tiene que estar descrito. Eso es importante, porque eso demuestra conocimiento. Yo no puse la grilla porque ya la vimos muchas veces, las grillas son todas muy parecidas y además Luis Fernando había hablado de la grilla de filatelia abierta y sabemos que hay puntaje para conocimiento filatélico y para conocimiento no filatélico y uno solo demuestra a través de las descripciones que hace. Y además dice, la importancia de comprender una colección de filatelia abierta puede implicar la necesidad de incluir texto que proporcione información sobre el entorno del tema elegido. Es decir, que nosotros en una colección podemos tener tres tipos de texto. Uno que sea la descripción del material filatélico, otro que sea la descripción del material no filatélico, y finalmente el guión del desarrollo, el relato que nosotros estamos contando, nosotros estamos diciendo qué fue pasando, y ese es otro tipo de mensaje. Una de las cosas que hay que evitar, y yo esto lo digo porque lo he visto en algunas colecciones, no poner textos que sean demasiado obvios. Yo acá puse algo un poco jocoso, pero he visto cosas similares. Cucharita de colección, y sí, ¿qué es eso? Una cucharita de colección. Pone algo más, decide de qué material, decide dónde se hizo, qué motivo tiene, de qué época es. No sé, si vas a agregar alguna información, ponelo, y si no tenés nada, poné la cucharita nada más. Pero poner cucharita de colección abajo de esto es como, no sé, demasiado obvio. Bueno, acá algunos pequeños ejemplos, simplemente para mostrar, bueno, cosas que siempre nosotros sabemos, y nosotros vamos a hacer un texto que sea narrativo y a su vez descripción de material, cambiamos el tipo de letra. Yo, por ejemplo, en mi colección, para todo lo que sea descripción de material, usé tipo cursiva, y la que es más imprenta, digamos, la uso para el relato. Y también a veces hay objetos que no hace falta ser descritos, que no hace falta ser descritos. Por ejemplo, yo en este caso, bueno, también, ¿no? Se ven los dos tipos de texto, y por ejemplo, este elemento no lo describí porque además ya sobreabundaba en texto, y además me parece que quien lo ve ya se da cuenta que es un objeto de la época, que es una propaganda de la Caja Nacional. No hace falta decir lo que es, me parece que cualquiera se da cuenta de qué se trata. Eso, qué sé yo, espero no equivocarme. Bueno, hablemos ahora un poquito de las razones por las cuales alguien así haría una colección de clase abierta. Y yo he escuchado muchas razones negativas por la carencia, porque no me alcanza el material, entonces pongo material no filatélico, porque hay aspectos que no aparecen, que yo quiero presentar una clasificación completa de animales y me falta uno, entonces pongo eso, porque es más caro el material filatélico que el no filatélico. Yo con lo que les he dicho no necesariamente es así, a veces hay material no filatélico que es más caro que el filatélico, o qué sé yo, depende de la rareza de cada material. Pero me parece que elegir la clase abierta por este tipo de razones es como empezar por el lado negativo, y es lo que nos baja un poco la categoría de la colección. Y nosotros tenemos que pensar en otras causas que sean más constructivas. Por ejemplo, uno quiere presentar un producto de alto impacto estético que atraiga al público y despierte interés por el tema. Entonces uno tiene una inquietud artística, quiere hacer algo más creativo. Bien, es una razón. Quiere mostrar aspectos, quiere relacionar en forma explícita los materiales filatélicos con los productos del ámbito de la cultura. Tiene una inquietud más sociológica. O una inquietud histórica si quiere narrar hechos que fueron ocurriendo. Yo, por ejemplo, con la clase abierta de la caja de ahorro, conté muchas cosas de la historia de la caja que no podía mostrar de una manera más solo con material filatélico. Entonces te da ese interés. Además de que también hacer un producto estético y ver la relación con la sociedad. Y también creo que hay una motivación lúdica. Es muy entretenido, es muy divertido armar una colección de clase abierta porque es como armar un rompecabezas. Uno tiene que empezar a buscar elementos distintos y es muy grato cuando uno empieza a encontrar que confluyen objetos de distintos lugares, de distintos elementos, como puede ser material filatélico diferente,
sea fiscal, postal, un billete de lotería, un cartel de propaganda, etc. O sea, empezar a buscar cosas que encajan entre sí es casi como un juego de rompecabezas. Y creo que eso es muy entretenido y lleva mucho tiempo para que uno pueda ver cómo armar esta colección que exprese algo y que transmita. Bueno, llegamos a la pregunta, ¿qué tan abierta es la filatelia abierta? Y yo diría en un primer momento, y totalmente abierta. La variedad de material no filatélico que uno puede incluir es infinito. Infinito quiere decir, uno se le puede ocurrir cualquier cosa, hay de todo. En nuestro medio social tenemos de todo, y en la historia y en lo que sea. Y si uno va a los mercados de pulgas, podrá encontrar infinidad de objetos para... O sea, hay mucho para... Es la que permite mayor gama de material filatélico, por lo que dije, postal y fiscal. La restricción del 50% con el material no filatélico es un límite lógico. O sea, si ponemos menos del 50% de material filatélico, bueno, vayamos a una expresión de coleccionismo, no de filatelia. Por lo menos tenemos que tener la mitad de material filatélico. Eso me parece importante. Y además me parece que brinda un amplio margen para la creatividad del expositor. Entonces yo diría que con todas estas características le puedo dar el 100% de puntos en apertura. Sin embargo, hay una cuestión que todavía sigue haciendo ruido. Y yo lo quiero plantear un poco haciendo una comparación entre el Reglamento Especial para la Evaluación de Colecciones de Filatelia Abierta con el de tarjetas postales, que lo dice claramente. Tarjetas postales es una clase de competición. La clase de tarjetas postales, dice el reglamento. En cambio, en filatelia abierta no. Son colecciones de filatelia abierta, no son clases. Y yo digo, históricamente sucedió algo muy interesante. Antes era Open Class. Tradicionalmente lo conocíamos como Open Class. Se le decía clase experimental. Cuando en 2012 se presenta el reglamento, luego de 2 años de deliberaciones, resulta que ni es experimental ni es clase. Tiene un reglamento FIT, se puede presentar en exposiciones FIT, pero no es una clase. Y esto significa que no recibe medallas FIP. Y yo creo que esto viene de una cierta idea de que la filatelia abierta es un tipo de filatelia pensada para los recién iniciados, para atraer a la gente nueva a que haga sus colecciones, como si la gente que colecciona filatelia al principio también coleccionara figuritas o coleccionara otra cosa y quiere incluir todo eso en una colección. Y yo no estoy seguro de que sea así. Seguramente haya mucha gente que recién inicia en filatelia y por ahí colecciona otras cosas y las quiere incluir o no, no lo sé, no estoy muy seguro. También me parece que para iniciar a la gente en colecciones hay otros ámbitos como pueden ser las exposiciones nacionales. En las exposiciones nacionales se da mucha libertad a la gente, se da facilidades para que pueda hacer colecciones. A veces se dice, bueno, hacer un marco, si querés estirarte a 3 marcos. O sea, se le permiten un montón de licencias que no se permiten en las colecciones, en las exposiciones internacionales FIP. Y yo digo, cuando una persona llega a una exposición FIP, no es alguien que se está iniciando, es alguien que tiene un camino realizado. Hay verdaderos profesionales también en los distintos tipos de filatelia, y creo que en filatelia abierta ha habido grandes colecciones. Recuerdo que Luis Fernando mostró algunas muy lindas, muy, muy importantes. Y entonces creo que esto habría que revisarlo. Néstor Ferrer dice algo muy interesante. Bueno, él habla de clase experimental, pero dice, hay que ponerla bien a la vista, para que cuando la gente entra en la exposición lo primero que ve es eso. Y entonces atraemos a gente. Entonces yo me pregunto, ¿la clase abierta es un tipo de colección que hacen los novatos porque todavía no están muy avanzados en filatelia? ¿O es alguien que puede elaborar un producto muy atractivo para traer nueva gente a la filatelia? Entonces la visión sería muy distinta.
yo, discúlpenme que haga la comparación, pero me llama un poco la atención. Muy rápido se aprobó la clase de tarjetas postales, lo cual me parece perfecto. Es una clase de competición fin. Y no tiene material filatélico, porque las tarjetas, y discúlpenme si me estoy equivocando, después me lo discuten y a lo mejor yo soy muy novato y me equivoco, pero no hay material filatélico, lo cual no quiere decir que no sea excelente, porque va a haber colecciones de tarjetas postales que deben ser fabulosas, y ha sido aceptada como una clase de competición, y yo los aplaudo, porque cuanto más abramos, mejor. Pero ¿por qué tantos problemas con la clase abierta? Creo que esto sería interesante pensarlo. Eso es un poquito mi conclusión. Yo lo que creo que quizás, así como nosotros en filatelia, ¿cómo se llama? Temática, que al principio también fue una hija mal vista de la filatelia, parecía que la filatelia temática era juntar maripositas o rositas o estampillitas de lo que sea, casi como juntar figuritas, y después vimos que no, y hoy en día es una de las clases más exigentes acerca de las condiciones que hay que tener en una colección. Me parece que clase abierta podría ir progresando si cada vez se estudia más y se ven con más rigurosidad cuáles serían las condiciones para que una colección de clase abierta sea considerada una buena colección para tener una buena medalla. Pero bueno, eso son mi humilde opinión y lo dejo, qué sé yo, para que lo discutan los expertos. Bueno, muchas gracias por escucharme y espero no haberlos aburrido con todo lo que dije. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Muy simpática la presentación y completa, bastante completa. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario por ahí para Miguel, por favor. David, ahí parece. David, dale. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hoy la diste muy clara y muy ordenada la plática, estuvo muy bien. No sé si tú sepas, porque nadie nos ha podido contestar. Hemos tenido discusiones aquí en México con un filatelista que es muy bueno, Carlos Ursúa, en clase abierta, y no nos queda claro si el 50% tiene que ser en superficie o en cantidad de piezas. Porque No, como las piezas tienen tamaños muy grandes luego en la filatelia abierta, es muy fácil rebasar la superficie. No. Yo creo que uno tiene que considerar la superficie, eso es sentido común. Si uno pone, por ejemplo, a veces ocurre, ¿no? Uno pone un objeto que ocupa, vamos a ponerlo, generalmente hace en A3, ¿no? Y hay objetos que ocupan media hoja, o sea, está ocupando una 4. Bueno, toda la otra mitad, uno ahí ya tiene la mitad de la hoja de material no filatélico. Entonces ahí tiene que contar mitad, 50% ocupado ya. Entonces para mí sí hay que considerar, porque si no sería absurdo. Uno puede poner diarios abiertos por todos lados y poner, o sea, cantidad, pero también teniendo en cuenta básicamente la superficie. Me parece que eso es básico. O sea, yo calculo primero superficie. Después cantidad en el sentido de que, bueno, sí, no voy a poner muchísimo material, aunque ponga material filatélico muy grande, después no voy a poner, entonces voy a poner muchas cositas no filatélicas, me parece que también es absurdo. Entonces, cuenta la cantidad, pero también la superficie me parece que es importante. Yo no pasaría de la mitad de superficie. Estoy de acuerdo, Miguel, gracias. De nada. Walter. Sí, muy linda charla, Miguel, te felicito, muy bien preparada. Primero, no, por supuesto, no soy, no me dedico a la clase abierta, por lo tanto quizás algunas cosas que diga me equivoque. A mí me parece que lo del 50% es en cantidad, no en superficie. Y justamente ahí venía lo que vos decías, de que cuando uno empieza a poner piezas muy grandes, se te desbalancea con piezas más chicas. Entra dentro de lo que vendría a ser la presentación, podríamos decir. Pero el 50% es en cantidad de piezas, no en cantidad
de superficie, porque es un poco como vos dijiste, si pones algo muy grande, ahí se te empieza a desbalancear. A ver, por Después ejemplo... tampoco... Sí, perdón, decime. No, no, mientras vos hablas voy a buscar un ejemplo y lo analizamos. Sí, dale, continúa, sí, 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 sí. Otra cosa que no estoy seguro es cuando me pareció decir que no reciben medallas. Sí reciben medallas FIP. Incluso en la última exposición en Londres, prácticamente habían unas 40 colecciones temáticas y unas 30 colecciones de filatelia abierta. Y en colecciones de filatelia abierta habían, si mal no recuerdo, había una de 96, medalla de oro grande, y dos de 95, medalla de oro grande. El reglamento dice que no, por lo menos el que yo bajé y lo he escuchado en todos lados. Pero después fíjate en la exposición de Londres, vas a ver que están con sus medallas. Por eso digo, lo que yo digo no es 100% seguro, pero me parece que ya está siendo una clase filatélica. Después lo de la motivación que hablaste es súper interesante, ¿no? Y la motivación de atraer coleccionistas de otras ramas, esa yo creo que es una de las motivaciones, que la nombraste también, es una de las motivaciones más interesantes que tiene esta clase abierta, porque Claro. es la forma de atraer coleccionistas que no se dedican para nada a la filatelia, se dedican a otra cosa, como nombraste, que no sé, que juntan posavasos o juntan Sí. tarjetas telefónicas, pero no tienen muchas posibilidades de mostrarlas o incluso hasta de competir. En cambio, la filatelia organizada, en FIP o en FIAF, les da ahora esa posibilidad, pero bueno, le dice, muéstrenlo, compitan, pero a cambio de que pongan material filatélico. Entonces estamos, como quien dice, atrayendo coleccionistas de otras ramas a la filatelia, más que al revés, más que a los filatelistas que se vayan de la filatelia y que empiecen a poner otras cosas, ¿no? Creo que esa es una buena idea de la FIP, como lo tuvo también con las tarjetas postales ilustradas. ¿Te acordás que di una charla sobre eso? No, que era la forma que tuvimos en Uruguay de atraer gente que solo coleccionaba postales o tarjetas postales ilustradas, y empezaron a venir a las reuniones nuestras y se dieron cuenta que ahora podían mostrarlas, podían exponerlas y podían hasta ganar su medalla, ¿no? Eso me parece que es súper interesante. Donde sí, ya hace, no sé, por lo menos 4 años que vengo diciendo que la FIAF tiene que hacer una comisión de filatelia abierta y no esperar a que la FIP lo haga para que la FIAF lo haga. Tenemos gente como vos, como otros, que perfectamente nos pueden liderar en lo que es una comisión de filatelia abierta para sacarle las dudas a todos los que quieran ingresar en esa clase, y creo que ya tendríamos que haberlo hecho hace tiempo, una comisión de filatelia abierta. Más viendo en las últimas exposiciones donde, ya digo, en Londres, por lo que recuerdo, eran 40 y pocas colecciones temáticas y como 30 de clase abierta, ¿no? No es poco eso, ¿no? De que haya tanta cantidad en comparación, ¿no? Comparativamente. Lo que sí también me parece que donde fallamos los filatelistas, yo digo en plural, pero en la realidad nunca hice una colección abierta y no sé si algún día la haré, aunque me gustaría, es en la descripción y en la rareza, ¿no? Porque la descripción filatélica para nosotros es bastante convencional, bastante, o sea, como que la conocemos bastante. Alguien que va a describir algo de forma tradicional o en historia postal,
tiene muchísimos ejemplos, sabe cómo describirlo, no hay mucho misterio, a no ser el misterio mismo de la pieza, ¿no? De conseguir la descripción exacta, pero la forma estoy hablando, ¿no? La forma de describir una carta, yo creo que para hoy en día los coleccionistas, la mayoría, saben cómo describir una pieza filatélica. Las descripciones de una pieza de clase abierta, como que a los filatelistas se nos empieza a complicar, como vos decías, a veces, por supuesto no se puede poner una cucharita de colección, habría que describirla bien, y eso es lo que más nos va a costar, nos cuesta, y ni que hablar con la rareza, porque en el puntaje se toma en cuenta la rareza filatélica, que son 20 puntos, pero también la rareza no filatélica. Claro, sí. Se toman las dos, en la condición, Claro. en la rareza se toman las dos. Y Claro. la rareza de una pieza filatélica, como que también ya sabemos dónde ir, dónde buscar, qué libros pueden estar, incluso entre nosotros. Nos preguntamos entre nosotros, bueno, aquel sabe, él sabe. Los temáticos son mucho de preguntar eso porque coleccionan cosas de países rarísimos. Es muy difícil encontrar a veces la rareza, pero bueno, conocen un coleccionista de ese tema, entonces le pueden preguntar, ¿no? Una idea sobre la rareza y ese tipo de cosas. Pero con la filatelia abierta se nos empieza a complicar. Y ahí es que hay que trabajar bastante. Yo creo que la filatelia abierta tiene un futuro tremendo. Es algo muy, muy rico para desarrollar, y más bien para atraer gente de otros coleccionismos a la filatelia. Está bien. Como ya lo expliqué antes, ¿no? Tratar de que la gente que colecciona otras cosas diga, mirá, vos tenés algo todo muy lindo, pero si te metés en la filatelia y conseguís material filatélico, vas a poder exponerlo, vas a poder ganar tu premio, si querés, vas a poder mostrarlo, vas a poder dar charlas. Entonces, está bueno, y la verdad que esta charla fue muy, muy linda escucharla, y como la pusiste. Era eso, nada más. Gracias. Walter, para contestar una de las partes que vos dijiste, yo acá lo copié, la consecuencia. En el punto 9.2 el reglamento dice: los premios están representados por puntos y una medalla como trofeo o un certificado. No se obtendrán medallas FIT. Exactamente. Sí, pero por eso digo, es que no estoy seguro, porque si vos vas al palmarés de Londres, tienen su medalla al lado. No sé. Entonces estoy un poco ahí, no sé, estoy en la duda, no quiero ni decir una cosa ni decir la otra, pero igual sería un detalle, ¿no? Porque, bueno. No lo es. Yo creo que es una cuestión de principios, a ver, porque no estamos discutiendo el puntaje, no se trata de que las colecciones de clase abierta son las mejores y van a ganar oro grande, no. Se trata de que les estás diciendo que no. Ese es el tema. Yo me pregunto, ¿es fácil alcanzar una alta medalla con una colección de tarjetas postales? No sé si es fácil, pero es posible. Nadie le dice, no, usted no va a tener una medalla con esto. A clase abierta se lo están diciendo. Entonces ya al principio te están diciendo. Y eso hace que sea considerada una filatelia de segunda, me parece. A eso voy. Entonces es más una cuestión de principio, más allá después, porque la verdad es que uno arma la colección que le gusta independientemente de la medalla que vaya a obtener. Después, claro que le gusta sacar una alta medalla. Pero yo creo que por lo menos lo primero que hace un filatelista es disfrutar armar su colección, como le guste armarla. Digo, no sé. Bueno, entonces no sé, el palmarés, entonces no sé por qué pusieron las medallas. No era una exposición FEPA, me parece que cambió de FIBA a FEPA, no sé si pueden confirmar. Ah, eso puede ser. ¿Qué vendría a ser FEPA, Sergio? La europea, la Federación Europea. Ah, claro. Claro, por ejemplo, si hacen una colección FIAF, capaz que ustedes pueden otorgar medallas, no lo sé. O por ahí no, dicen, no, vamos a tomar reglamento FIP y no, pero depende.
Nacional, sí. Yo a mí, por ejemplo, me dieron medalla de oro en Perú, pero era una colección, una exposición nacional. Y lo mismo sucede también con un marco, ¿no? Porque entiendo de que la FIP no da medalla por las colecciones Claro. de un marco, pero cuando son regionales o continentales, sí. Sí, sí, se Ah, puede. quizás ese haya sido el caso, no lo sé. ¿Y cómo van a hacer en Canadá que todas son de un marco? Ahí va a haber medallas. Ahí hay No, medallas. Es Yo fiable. siempre muy grande ahí. Ellos te dan, incluso hacen eso, que no existía antes en un marco, las intermedias. Te dan plata, plata grande, vermell, vermell grande, qué sé yo. Ellos han hecho su propio reglamento porque es nacional y pueden hacer lo que quieran. Va dentro de esta lógica, ¿no? la FIP creo que no sé si lo auspicia o Es, algo lo reconoce, ¿no? Bueno, ahí estábamos viendo. Pues. Ahí hay un par de manos en alto también, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. Felicitaciones por la charla, estuvo muy buena. Muchas Quería gracias. aprovechar para darle tu respuesta a David Brown que me diste. David, dice Miguel que sí se pueden usar usados, pero que tienen que estar bien lavados. La nota, la nota. Bien. Bueno. Okay. Luis Fernando. Muchas gracias, Henry. Miguel, primero que todo, pedirte perdón, yo llegué tarde. He estado llegando tarde a varias cosas estos días y llegué tarde a lo tuyo, me da mucha pena y oí como la mitad, pero la mitad que oí me obliga a oír la otra mitad mañana. Perfecto. Bueno. Quiero que me des permiso para darle un abrazo a David Brown, porque esas groserías que le dice Alfonso no se valen. Y yo le debo, entre las cosas que debo aquí, porque estoy atrasado, es el feliz cumpleaños a David. Deberíamos cantarle. David hoy llega a 50. Hay que darle un abrazote aquí. Ya te voy alcanzando, Luis. Ya vení cerquita mío. Ya te voy alcanzando. Bueno, gracias, Gracias Miguel, por por acordarte. permitirme hacer esta charlatanada. También Henry cumplió 2 días después que yo o algo así. Ah, no me di cuenta, es más viejito que Sí, vos. es más joven que yo, Henry. Ve, Miguel, como siempre, yo no sé, inquietante, sugerente, el tema es que yo creo que vos estás en una trampa y la trampa es que vos sos coleccionista natural de clase abierta. Entonces, no tenés escape. A mí me gustaría, tengo muchísimas cosas que decir, pero creo que vamos a tener que hacer, Walter, un seminario de clase abierta. Un seminario en serio alrededor de ese tema que Walter plantea de hacer una comisión de clase abierta, una comisión FIAF de clase abierta. Posiblemente ya nos cogió tarde, como decía Walter. Pero yo quisiera comentar un par de cosas chiquititas. La primera es que es cierto, en FIP no hay medallas. Yo no sé si en FEPA hay medallas, pero en ese caso yo creo que sería bueno que hubiera medallas y que hubiera medallas, es mi opinión, en FIP, en FEPA, en FIAF. En cambio, lo que hicieron en Inglaterra de darle medallas al un marco fue casi ofensivo, porque lo usaron como penalización y no como premiación. Pero ese es el caso de Londres. Londres es un evento aparte. Yo tengo oro en clase abierta y lo exhibo y lo muestro y lo pongo en mi currículum. El oro que tengo en clase abierta es de la APS. Yo les mostré aparte de esa colección alguna vez a ustedes aquí y yo me siento contento, pero creo que no es simplemente para sentirse contento y eso es la cosa grande o importante que quería comentar con Miguel. Y es que uno de los problemas de la clase abierta es la indisciplina del material. Una cosa que yo hago con mi colección de clase abierta, la que tiene oro, no otras, la que tiene oro, es que me atengo a una disciplina muy rigurosa del material. Y entonces utilizo para empezar fundamentalmente
material catalogado. Cuando uno puede poner la cucharita, puede describirla como le dé la gana. La cucharita de plástico, la cucharita de plata, la cucharita del café, la cucharita del té. Pero si la cucharita no está catalogada, no vamos a conocer su índice de rareza, no vamos a conocer nada de su valor, no vamos a conocer nada sobre la relación que ella tiene con la historia de las cucharitas. Es decir, la cucharita es un objeto pavoroso para las colecciones de clase abierta. Hoy Miguel mostró aquí materiales que tienen la connotación exactamente contraria a la cucharita. Y es lo que yo hago en mi colección de clase abierta. Tengo solo una o dos de clase abierta. Bueno, la que les mostré el otro día de las estampillas electorales, el sábado pasado, no hoy, sino hace 8 días, Alfonso me reclamó que por qué no describía bien los materiales que habían ahí. Le digo, porque es clase abierta. No nos habíamos dado cuenta, era clase abierta. Las estampillas electorales, como las estampillas de ahorros de Miguel, son clase abierta. Bueno, rigurosidad. Catálogos del material, catálogos de tarjetas telefónicas, catálogos de tarjetas postales, catálogos de documentos. De todo hay catálogos. Y si no hay catálogos que tengan valor universal, por lo menos hay catálogos de subastas que nos dan una referencia muy clara. De manera que mi recomendación, Miguel, si fuera posible, y lo llevamos a la comisión y a los trabajos que Walter propone, que estoy totalmente de acuerdo, es que hagamos algo por la vía del rigor en el estudio del material, catalogación del material. Gracias, Miguel. No, gracias a vos. Cristian. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Aquí estamos de vuelta después de un tiempo de unas buenas vacaciones. ¿No era COVID? No, no. No. Pero un poquito de descanso, un poquito de ordenar las colecciones, de pensar qué voy a hacer con mis colecciones. ¿Qué futuro tienen? ¿Sigo coleccionando? ¿No sigo coleccionando? Es lo que yo creo que muchos filatelistas se preguntan. Llegado un momento. Uno se esmera por hacer colecciones de diferentes temas. El mío es temático, totalmente. Me encanta la temática. Hacer mis colecciones que ustedes ya conocen. He dado varias charlas al respecto. Colecciones antárticas, de Shackleton, de Tintín últimamente, que es un tema que me atrae muchísimo. Y me he dado cuenta que por más que uno trata de esforzarse y tratar de renovar, buscar material, cambiar aquí, cambiar acá, cuesta bastante. Llega un momento que es estresante. Y la filatelia es una entretención, es un hobby, es para divertirse, para pasarlo bien, para mostrarle a los amigos tu colección, que disfruten lo que tú tienes. Entonces, el caso, por ejemplo, de mi colección de Tintín. Yo donde la he mostrado, amigos, diferentes partes, me han dicho qué colección más bonita, qué simpática, qué interesante, nunca había visto algo así. Interesante, sí. Pero por ahí algunos jurados me dijeron que esa colección, si no llega a 5 marcos, no da para más. Y hacer una colección de Tintín para 5 marcos es dificilísimo. Ya lo he intentado y creo que no llego a 3 marcos. Porque el material para ese tipo de colección específica de Tintín es muy difícil. Ustedes entenderán que Hergé cuando dibujó a Tintín, hizo 24 libros de Tintín, 24 historias. Si yo hiciera una página por cada historia, serían 24, más la historia de Ken Hergé y algunas otras cosas que puedo agregar, no llego a 30 páginas. Y una colección de 5 marcos me significan 80 páginas. ¿De dónde? ¿Qué hago? No se puede inventar. Y no puedo hablar más de lo que ya existe. O sea, ya no. Pero
varios amigos me dijeron, ¿y por qué no la transformas y la haces una colección abierta? Y efectivamente, he buscado en internet, en diferentes páginas, hay cualquier cantidad de material que con eso yo creo que podría llegar a los 5 marcos en clase abierta con Tintín y ampliarla de una forma que se puede contar una historia maravillosa. He comprado varios libros relacionados con Tintín, relacionados con Hergé, relacionados con el siglo XX, que tiene relación con lo que cuenta Hergé y lo que él trata de expresar en esos libros que son maravillosos, que son caricaturas para niños, pero que gozamos los adultos, porque tienen algo más, tienen la historia del siglo XX. Y con el material que he visto por ahí en internet y que he encontrado, puedo llegar a hacer una colección muy interesante y muy bonita, pero en clase abierta. Así que lo que Miguel ha contado hoy día lo encuentro espectacular. Es justamente lo que yo tenía pensado. Y la forma de hacerlo, de buscar, de hacer algo simpático, algo entretenido, que guste. Esa es la idea de la clase abierta. Por eso que dice que la clase abierta es para que vengan nuevos coleccionistas. Obvio. Una clase abierta es entretenida, simpática, bonita. Yo te aseguro que a un niño le muestras una colección tradicional y le pones una clase abierta a una temática, el niño se vuelve loco con la clase abierta, de un hecho. Y ahí empieza el coleccionista. Ya después le puedes enseñar lo que es la filatelia, lo que es una diferentes clases dentro de lo que es el coleccionismo, ¿cierto? Pero la clase abierta yo siempre le he tenido, ha estado entre ceja y ceja, y yo creo que es la oportunidad ahora de, con todo el material que he juntado y con lo que he estudiado de Hergé, de tirarme con una Tintín clase abierta en 5 marcos. Bueno. Toma tiempo, no es fácil. Yo calculo que por lo menos unos 6 meses o más, porque no es fácil armar una colección de 80 hojas, 5 marcos, ¿cierto? Pero me gustó mucho lo que dijo Miguel y allá vamos. Muchas gracias, amigo. Bueno, gracias a vos. Suerte con eso, Cristian, y cuando la tengas, a ver si nos las muestras también. De todas maneras. Juan. Hola a todos, que hace tiempo que no me volví a integrar a las charlas. Gusto de saludarlos a todos. Miguel, muchas gracias por tu charla, estuvo muy entretenida. Me surgió una duda respecto a la colección que mostraste de este amigo argentino que es del club de ustedes, que tenía la colección del fútbol. Sí. Y no sé si puedes poner la página, pero me dio la impresión de que él puso ahí un fragmento o una parte de una camiseta de Italia. Ah, y sí. eso sí, y me llamó la atención, fíjate, porque la pregunta es, si yo tuviera una camiseta de un jugador italiano y fuera original, obviamente no la recorto. No, pero no está recortada, está puesta. Entonces la pregunta, claro, me surgió la duda porque la pregunta es cómo la puso, qué es lo que puso, si la pieza está completa o no está completa, si en clase abierta las piezas tienen que ir completas o no. Ahí me surgió esa. Sí, es una camiseta totalmente doblada, puesta en una ventana. Eso es un recorte de la hoja y atrás a mí me pareció muy osada esa hoja. Realmente. Yo la encontré interesante, pero yo estaba pensando... Hay que animarse a hacer una cosa así, realmente. No, claro, lo que pasa es que yo estaba pensando que poner una camiseta doblada y o sea, así en ventana, pienso que ocupa más de 5 milímetros de espesor. No creo. ¿No crees tú? Yo creo que no. Ya. Bueno, me pareció, quería hacer esa pregunta porque la camiseta debería estar completa. O sea, no, es imposible que esté completa, pero asumo que no está recortada. Yo calculo que no, calculo que está doblada en 4 más o menos, no sé cómo,
Y bueno, de alguna manera... Y bien planchada. Se ve que le tuvo que poner un plástico encima y eso quedó un poquito arrugado, pero bueno. Sí, sí. No, bien, era una duda, pero de verdad muy interesante todo lo que nos contaste hoy día. No, Muchísimas gracias, muchísimas No, gracias. Muy interesante. Gracias, Miguel. No, de nada. No veo otra mano por ahí, pero si me permites, Miguel, me gustaría hacer un comentario justo de lo que comentó Cristian y lo que se ha venido comentando en general, ¿no? Todo evoluciona. Al principio en la filatelia creo que todo era tradicional, ¿no? De ahí vinieron las otras clases, ya hablaste del momento que se hable de la clase temática, fiscal y bueno, todas las otras clases. Y las dos clases que creo yo que quizás tuvieron la intención de abrirse para atraer a nuevos coleccionistas, en realidad lo que han creado son clases tan rigurosas como la clase abierta e inclusive la clase de un marco, porque la clase de un marco se supone que era para invitar a los coleccionistas a abrir sus colecciones. Pero ya hemos escuchado aquí en más de una exhibición internacional el rigor que se les pone a las colecciones de un marco. No, este no es un tema de un marco, te quito puntos. Claro. No, que esta clase no va en un marco. No, que hay más material, esta no entra en un marco. Entonces, hay rigor y por ese rigor creo que están a la par de cualquiera de las otras, si es que el próximo paso es reconocerlas con darles medalla. Me parece a mí eso. Eso es uno. Luego, hablando de la evolución y crear nuevas motivaciones, digamos, para participar, ¿no? Y viene el punto que dijo Cristian, que yo creo que es crítico, porque uno participa porque quiere mostrar su colección, todo eso, pero quien participa, estas son competiciones, todos están compitiendo, lo digan o no. Es lo que creo yo que sucede. Entonces, aquí, por ejemplo, en la APS, en la American Philatelic Society, también se participa en, ellos tienen los que le llaman los World Stamp Shows, ¿no? O sea, cada show que tiene esta denominación WSP, el ganador de allí, una vez el ganador de cada una de esas exposiciones, que creo que son como 30 ahora, están en potestad de participar en la exposición grande que hace la APS una vez al año, en lo que se llama el Champion of Champions. Lo hacen para la multimarco, lo hacen para la de un marco, pero hay una cosa adicional que a mí siempre me ha encantado. En todos los shows hay los que se llama el most popular, el más popular, y lo que sucede allí es ahí no entran los jueces, allí entran los visitantes a la exposición. Público, claro. Exacto, y te dan una cartilla y te dicen, ok, tú visitante, entra, mira la exposición y la que más te guste, apúntala acá. Y ellos la apuntan y la pones en una cajita. Entonces, aquí entra exactamente lo que dijo Cristian. Dentro del rigor de filatelia al que nos hemos metido, porque es parte del juego, de las exposiciones, existe este marco que no nos podemos salir, pero existe un marco mucho más grande que es hacerla popular, y en la APS tienen eso, si van a la página de la APS tienen los ganadores, ¿no? Ganadores del Champion of Champions, todo el rigor que ha existido en multimarco, ganadores Champion of Champions de un marco, todo lo que quieran, y también están los ganadores del más popular, y lo ponen como si fuera, digamos, tan meritorio como el otro. Acá lo estoy mostrando. Esta es la página de la APS, aquí están los Champion of Champions, pues, ¿no? La colección tanto que ganó aquí está la de Yamil en el año 2019, estos son los multimarcos, que son muchos. En la misma situación ponen el single frame, todas las colecciones que tienen esa disciplina, pero también pone el más popular Champion of Champions. Y miremos los títulos, ¿no? Que son importantes. La estampilla del $2 del Jenny, este es de hace, qué sé yo, 10 años. Walt Disney, todo en la familia. Y estas son colecciones que los visitantes la han
la han seleccionado. Entonces, quizás también esa sea una oportunidad, ¿no? Porque esto es tan meritorio y aquí lo ponen a la misma categoría de los otros. Está en la misma página, se les reconoce igual. Perfecto. Eso nomás. ¿Alguna otra pregunta o comentario adicional? ¿Qué? No veo ninguno, entonces Miguel y todos los que participaron nuevamente, gracias. Simpática la presentación. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Vamos a Miguel. ser el más popular de todos. Perfecto, bueno. Y el día de mañana